yo creo, hermanos queridos, con todo esto que vimos cerca de Nicodemo, es que Nicodemo realmente entendió lo que el Señor quiso decir. Entendió lo que el Señor, quizás como modo de, me imagino, una imaginación de lo que él habló con Nicodemo, ¿verdad? Dijo: Nicodemo, todo lo que tienes, todo lo que eres, no te sirve para nada. Y es verdad, ¿no? A veces correctamente la letra mata, más el espíritu vivifica. Puedo saber mucho de la Biblia, ¿no? Genealogías, historias, pero si realmente no vivo en el espíritu, entonces es muy complicado. Y le diría seguramente a Nicodemo: Nicodemo, todo lo que tienes, lo que eres respetado, lo que eres admirado, no te sirve de nada. No puedes ver el reino de Dios. Y cuando uno quiere ver el reino de Dios, realmente puede entender esto. Y mucho más si quieres entrar al reino de Dios. Yo creo que ante esta conversación, porque el Señor conocía su corazón de Nicodemo. Él sabía el deseo de querer saber más, ¿cierto? Ya que se arriesgó en ir a verlo a Jesús. Pero Jesús, ante una pregunta así, le contestó con otra pregunta. Le hizo ver que realmente el nacer de nuevo era la solución para todo esto. Y nacer no en una forma de nacimiento humano, sino del agua y del espíritu. Y esto pudo entender Nicodemo. Pudo entender al final. Nos dice la palabra de Dios que él después anduvo con él, fue su discípulo, pero yo creo que Nicodemo ha debido seguir muy de cerca a Jesús a partir de esta conversación. Y el segundo acontecimiento tan importante en este capítulo 3 de Juan, es las palabras tan memorables, palabras tan importantes de Juan el Bautista. Muchas veces nosotros, por ocupar algún cargo, por estar en algún lugar en eminencia, creemos que somos importantes. Y la gente, como era en este caso Nicodemo, ¿no? Era seguramente muy respetado, porque era maestro en las leyes, ¿no es cierto? Pero hermanos queridos, a veces nosotros realmente si no somos humildes, como fue Juan el Bautista, las palabras que a continuación vamos a leer, entonces es imposible. Hay mucho egoísmo, mucho orgullo, ¿no? Esto no debería haber entre nosotros. Yo veo algunas invitaciones de iglesias donde invitan para charlas, cursos, talleres, seminarios. Y ahí, ¿no? El que más brilla es la persona que va a dar, o los grupos musicales que van a acompañar. Pero Jesús, me parece que ni se menciona. Entonces, esto de esta manera no se procede, porque a Dios no le agrada. El capítulo 3, el verso 23 dice: Juan bautizaba, perdón, el 22, vamos a poner el 22. Dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, ¿no? Estuvo allí con ellos y bautizaba. Ahora, Cristo también bautizaba. O sea, no él, sino sus discípulos, a quienes se convertían a sus enseñanzas, ¿no? Y abandonaban las tinieblas. El bautismo siempre fue, hermano, y será una marca significativa en la vida del creyente. Es un paso de obediencia también. Y el creyente, cuando se bautiza, experimenta un antes y un después, ¿no? En la entrega de la devoción por su maestro. O sea, el viejo hombre queda sumergido en esas. Y cuando sale del agua,
ese hombre es nuevo. Cuanto a la entrega, la devoción por su maestro y por ser igual a él. ¿Cierto? El verso 23 dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Ahora vamos a ver una fracción de este acontecimiento. Hace rato me adelanté y lo pasé por equivocación. Pero ahora vamos a ver esta parte, esta fracción de esta película tan hermosa, hermanos queridos, que la verdad ya la vi 2 o 3 veces, creo que la vi, no me canso de verlo, pero está muy, muy linda. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, y muchos venían y eran bautizados. Esto fue antes de que Juan había sido puesto en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación ritual. Rabí, ¿recuerdas aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán? ¿De quien diste testimonio? Ahora él está bautizando y todos van a él. Nadie puede tener nada si Dios no se lo da. Ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Mesías, solo fui enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, y el amigo del novio que lo está escuchando se alegra en gran manera al oír su voz, y por eso mi gozo se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Ahí está. ¿Qué le parece esta fracción, este pasaje tan cortito de esta película, ¿no? Donde realmente las palabras que virtió Juan el Bautista fueron tremendas. Un acontecimiento importante en esta parte de este capítulo 3. Y dice que en el verso 25, el verso 24, dice, pero porque Juan no había sido aún puesto en la cárcel. Después iba a ser encarcelado Juan, ¿verdad? El verso 25 dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Ahora, la purificación, hermanos, como era conocido como el ritual del bautismo, eso era la purificación, ¿verdad? Y todo lo hacían. Una purificación para aquellos que hacían esto para aquellos que aceptaban las enseñanzas de su maestro. En este caso Juan, ¿no? Pero siempre, yo creo que a veces la mente, hermanos, interviene en el entendimiento y muchos se sintieron intrigados por eso, por lo que estaba haciendo Jesús con sus discípulos, ¿no? Ahí empezó a entrar, yo creo, la envidia, el egoísmo, la vanidad. Tremendo, ¿no? Pero ¿por qué en el ser humano pasa siempre todas estas cosas? La verdad que es algo que no se puede entender, ¿verdad? El verso, vamos, ¿dónde estamos? El verso 26. El verso 26. Y vieron a Juan, ¿dónde está? Y vieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. Y todos vienen a él. Vinieron con cierta queja, ¿verdad? Como para decir, no puede ser. Vos solo tienes que bautizar y los demás tienen que venir a ti. ¿Verdad? Verso 27. Ahora, yo creo, hermanos, que muchos ya reconocían a Juan como un maestro, por las enseñanzas que él daba, ¿no? Y por eso le llaman rabí o maestro, los que vinieron a hacer ese reclamo. Ahora sus discípulos junto con otros judíos veían, ¿no? No solamente los discípulos, otros judíos también, veían que Cristo también bautizaba. Pero a pesar de que él dijo que él no bautizaba sino sus discípulos, ¿no? Por lo que aquello les parecía que debía ser conocido por su maestro. Dijeron, no, vamos a hablar con Juan y le vamos a decir que Jesús está bautizando con sus discípulos, para ver qué reacción iba a tomar. Otro en su lugar iba a decir, bueno, no puede ser,
acá yo soy el que bautizo. Vamos a ir a hablar y vamos a arreglar la situación. Pero no ocurrió en este caso así. No ocurrió. Como cuando uno ve que alguien está, qué sé yo, predicando, compartiendo la palabra, haciendo un trabajo para el Señor y lo está haciendo bien, con excelencia. Y de pronto otro dice, pero mira, hay que decirle que nosotros solamente tenemos que hacer. Ellos no pueden hacer, ¿no? Así con esa, creo que es ¿cómo le puedo decir? Una actitud muy mala que no agrada a Dios. El verso 27 dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Muchachos, el hombre nada puede recibir si no le es dado por el papá, por Dios. Y yo creo, hermanos queridos, que muchas veces, aún el ministerio, aún salir a la obra, tiene que ser dado por el Señor. Tiene que ser un llamado del Señor. No por cualquier ser humano. Porque si no, es motivo de fracaso. Por eso dijo él, lo que estaba haciendo el Señor, no puede el hombre recibir nada, si no le fuere dado del cielo. Y Juan sabiamente, hermanos, les responde sabiamente que todo lo que el hombre tiene es prestado. A veces uno se apropia, ¿no? Mi teclado, mi computadora, mi coche, decimos mis hijos, mi esposa. Todo es prestado. Todo es prestado, todo es para administrar, hermano. Pues le había confiado a él. Sea su mensaje o su obra, todo ha sido dispuesto de antemano por Dios. Todo era un plan de Dios. Aún lo que Juan el Bautista estaba anunciando, estaba abriendo paso, como él decía, yo soy aquel que clama en el desierto. Ni aún se mencionó su nombre. No dijo yo soy Juan. No, yo soy la voz de aquel que clama en el desierto. Yo creo que una manera de ser humilde, ¿no? De manifestar que realmente, como dice, ¿no? Que nadie tenga en poco, ¿no? Que nadie se crea más que otro, ¿no? Que cada uno dice, ve a su hermano como superior a él mismo. El verso 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, ustedes me escucharon. Yo no soy el Cristo. Cuando vinieron los sacerdotes, fariseos, escribas a preguntarle, ¿quién eres? Él dijo, yo no soy el Cristo. ¿Eres el Mesías? No soy el Mesías. ¿Eres el Elías? No soy Elías. Él dijo por eso, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Vuestras palabras, las palabras. Juan reconocía, hermanos, su posición y su ministerio o servicio que había venido a prestar. Él reconocía, no se creía más de lo que era. A veces yo digo, ¿no? Hoy en día nos ponemos tantos nombres, apóstoles, reverendos, tantos nombres que nos ponemos, y no, somos servidores del Señor, somos siervos del Señor, somos esclavos del Señor. Esto nos falta. Sí, cuando las personas se presentan con ciertos nombres para pensar que por ese nombre es más, qué lástima, qué lástima. Se dan cuenta que no son nada ante el Señor. Solamente, como dice, lo que hizo, lo que se me mandó a hacer. No hay nada que hice extraordinario, ¿verdad?
Entonces, en ningún momento su intención de Juan el Bautista fue usurpar eso, el lugar del Señor, el lugar de Él, ¿no? Por eso reconoce que Él no es el Cristo. Conoce que no es el Cristo, sino que fue enviado delante de Él para preparar el camino que habría de ser usado por el Salvador. Él explica todo esto, bien sinceramente lo explica. Algunos cuando se ponen nombres o quieren aparentar algo que no son, ¿no piensan que por eso van a tener más? No, en verdad, qué equivocación tan grande, ¿verdad? Ahora, esto es evidente, hermanos, en Jerónimo Bautista, porque pues no tuvo ningún recelo en cuanto a Andrés, Pedro y Juan, ¿no? Habiendo sido primero sus discípulos. No fue a la pelea, al pleito, al problema. No le digo a Jesús, Señor, ¿qué pasó? Que mi discípulo me lo está sacando a vos. Vos tenés que hacer discípulos en otro lugar. Como hoy lo que pasa, ¿no? Yo me acuerdo de las campañas. Llegaban tarjetas para votar y esos tenían que llevar a la iglesia. Hubo peleas. Porque a una iglesia digo, no, a mí no me dieron más tarjetas, no me dieron más. Como que si los cristianos fueran número. Solamente un número. Y todos se perdieron. Que no se puede jugar con las cosas. Es verdad lo que dice acá. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Palabras con tremendo poder. Lo que soy, soy. No puedo aparentar lo que no soy. Antes quería ser pastor, pues. Y por ahí hasta me manejaba con aires de pastor. Pero no. Ese no era el ministerio. Dios me dio un ministerio de la enseñanza y esto tengo que hacerlo hasta el último día de mi vida. Con fallas, sin fallas, con errores, sin errores. Corrigiendo los que hay, tratando de mejorar cada día. Tanto en mi naturaleza pecaminosa, ¿no? Como en otras cosas más, en estudiar, porque siempre no hay un momento que podamos decir, bueno, hasta acá ya llegué, me lo sé todo. No me lo sé nada. Cada día me doy cuenta que todavía es una cosa minúscula que sabemos. Pero gloria a Dios que podemos estar en esto, ¿verdad? Y aunque Andrés, Pedro y Juan siguieron a Jesús, habiendo sido sus primeros discípulos de Juan el Bautista, él estaba. Qué hermoso, qué hermoso. Yo me acuerdo, tengo un amigo pastor que tenía muchas ovejas en un principio y después se las fueron porque él decía, no me robaron mis ovejas, pero bueno, dice, si están bien, iban a ser bendecidas y van a ir creciendo en el Señor. Está bien, por ahí no se sintieron bien acá, irán bien con nosotros. Bueno, ¿no? Que esta palabra salga así, que no sea un problema de problema entre pastores, entre siervos de iglesias. Hay iglesias que no se hablan y hablan mal una de la otra. Que me robó, que esto es un ladrón, que este hermano no hay que hablarlo más, hay que borrarlo del tremendas actitudes. ¿Y qué pasó con Juan Bautista? En el verso 29, ¿qué le contestó? El que tiene la esposa, vinieron con esa queja, el que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Nosotros somos amigos del esposo. Él es el que es dueño de la iglesia de la esposa. Qué palabras tremendas. ¿Cómo han podido entender estas personas, no? Ahora, yo creo, hermanos, que quien hace la voluntad de Dios
quien hace la voluntad de Dios, nunca tendrá este tipo de envidia. No va a tener celo o vanagloria, ¿verdad? Por lo que hace. Pues no lo hace por su mano propia. No lo hace por la voluntad de Él, sino por la disposición divina que Dios se lo permite hacer. Dios se lo permite hacer. Y nuestro gozo, hermanos, en estos tiempos, no dependen de los resultados, ni del número de personas, ni de nadie. Depende en absoluto de la voluntad de Dios. Sea esta contraria o llena de gracia. ¿No? Todo es la voluntad de Dios. Si yo estoy haciendo realmente, como dice la palabra, lo hago como para el Señor, no puede haber envidia con lo que otro hace. En la iglesia donde estoy, por ejemplo, hay una hermana que hace radio, otro hermano que quizás también hace lo mismo, están en diferentes. Pero qué bueno. Bueno. Yo lo hago, hermanos, este programa y el programa Un Encuentro con Jesús. Realmente lo hago para el Señor de corazón, con un propósito de llegar a que cada persona que no tiene a Cristo en su corazón tenga este encuentro con Jesús. De una manera u otra estoy preparando el camino para que esa persona pueda tener un encuentro con el Señor. De esto no sacamos ningún rédito económico. Nadie nos paga de esto. Solamente que nosotros esa paga que tenemos es una paga espiritual. Dios realmente nos paga y cuando Él paga, nos paga bien. Es importante. Entonces, tenemos que en este caso mirar, ¿no? Cómo Juan reconoce a Cristo como el esposo. Mire usted lo que reconoció Juan a Cristo como el esposo. Y cabeza de la iglesia, por supuesto, ¿no? Mientras que él se ve a sí mismo como un amigo quien se goza en la voluntad de su amigo. Estos son los verdaderos amigos, ¿no? Que se goza cuando un hermano está prosperando, está realmente haciendo las cosas bien. No le da envidia, no hay celos, no hay envidia. Conocemos a muy pocos. Me acuerdo cuando era más joven, quizás por la juventud, ¿no? Nosotros cantábamos en la iglesia juntamente con otros hermanos, otro cantaba con otros temas y decía por ahí, no me toque ese tema, hermano, porque yo solamente canto ese tema. Pero acciones sin sentido. Si yo estoy cantándole para el Señor, gloria a Dios, Dios me permite tener esta voz. ¿Te cuenta? Hay muchos programas en YouTube. Se transmite a través de la red, estos programas evangélicos, cristianos. Y hasta algunos lleva el mismo nombre mío, Un Encuentro con Jesús, con mis estudios bíblicos Vida Nueva. Pero cada uno hace la voluntad, trabaja para el Señor para tratar de recoger esa siembra de esa cosecha tremenda que Dios dijo. La mies está lista, los obreros son pocos. Y ahora que tenemos la tecnología, tenemos que hacerlo con mucho mejor, ¿no es cierto? Verso 30. Es necesario, y esta palabra, mire este verso 30 es el que es una palabra muy memorable. Debería estar en nosotros. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Hermanos, qué maravilloso ejemplo de lo que un verdadero cristiano hace ante la voluntad divina. Menguar, disminuir,
que me reduzca a la mínima expresión. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Mire usted, ¿no? Esto es tan importante, hermanos queridos. El menguar significa que cuando nosotros menguamos, somos ante cualquier obra que Dios nos permita hacer, Él es glorificado. Sea Dios glorificado y no nosotros. Muchas veces hemos visto que cantantes realmente en esas presentaciones piden autógrafos, pero lo endiosan, ¿no? Predicadores de la palabra que son capaces de besarle las manos como hacen los católicos con el Papa. Tremendo. No, son igual, nosotros somos los amigos. El Señor se ha glorificado en todo. Si este programa sale bien, hoy nos faltó un poco de sonido en una parte, ¿no? Y pido disculpas por esta situación. Si sale bien este programa, es para la gloria de Dios. Si por este programa muchos llegaron al conocimiento de la palabra y aceptaron a Cristo, sea glorificado el Señor. Porque es de Él todo esto. Él me da aliento. Él me da la posibilidad de vivir un día más. Si no, no podría hacer. Todo lo que tengo es lo que Dios me proveyó. A través de mi hijo, quizás, a través de mi trabajo. Pero todo este equipo que tengo acá, esa tecnología que tengo, es porque Dios me lo dio. Y lo ocupo para Él. ¿Se da cuenta? ¿Qué más dice la palabra de Dios? El verso 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Luego Juan el Bautista se extiende, ¿no? Para explicar que lo que de arriba viene es superior y les explica de una manera que puedan entender estos discípulos, ¿no? Y lo que proviene de la tierra, y por eso Jesús es sobre todo. Para entender que Jesucristo está por sobre todas las cosas. El verso 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. Lo que vio, lo que oyó, eso se testifica. Nosotros lo que hemos oído, hemos visto, esto testificamos. El hecho de que el Señor me sacó de una muerte segura, de que me salvó de un problema de familia. ¿Cuántos problemas podemos tener? Esto testificamos, lo que hemos visto y lo que hemos oído. Esto es una forma de realmente glorificar a Dios. ¿Qué más nos dice el verso 33? El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Esto ya está hablando del apóstol Juan, ¿no? Ya está continuando escribiendo en este final de este capítulo 3. Dice el verso 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Pues Dios no da el Espíritu por medida. O sea, también reconoce Juan, escribió este evangelio, que Cristo habla conforme a las palabras de Dios Padre, y que el Espíritu de Dios es dado según una medida, pero en Cristo la medida de su Espíritu es total. Es total la medida en Cristo Jesús. Por último, estos dos versículos, los cuales ya finaliza este capítulo 3 de Juan, dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. O sea, Juan cada vez ahonda más en la posición del Hijo y su ordenamiento. El amor lo es todo en la unidad y su autoridad. Es el vínculo perfecto. Por eso dice que el amor cubrirá
multitud de pecados. Ahí tenemos ese capítulo famoso de 1 Corintios capítulo 13, que escribió Pablo, acerca del concepto de lo que es el amor. ¿Cierto? Y el último verso, hermanos, de este capítulo 3, que realmente fue una bendición para mi vida y yo creo que también para usted, este capítulo 3, donde hay solamente 3 acontecimientos, ya recordando todo: el encuentro de Nicodemo con Jesús, las palabras memorables de Juan el Bautista, las quejas, y por último, la conclusión de todo esto de Juan el apóstol, que le escribió este evangelio. Y dice el verso 36, el que cree en el Hijo, cerrando como broche de oro, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Verdad? Nosotros, ¿cuál es nuestro trabajo ahora? El trabajo nuestro es para con los que no creen, para los que se rehúsan a creer en el Hijo de Dios. Porque realmente están como bajo la ira de Dios. Y tenemos que hacerles notar que ellos tienen un problema muy grave, muy grande con su vida. Y no esta vida terrenal, ¿no? La vida que tendremos cuando vamos a partir del escenario de esta tierra. Porque este no es nuestra morada. Estamos de peregrinación en esta tierra. Tenemos un lugar, una morada donde Jesús fue a preparar. Entonces, tarde o temprano, tenemos que abandonar este cuerpo. Tenemos que morir. Dice, está establecido al hombre que muera una sola vez. Después de esto, todos vamos a morir. Todos. Nadie se va a salvar. No hay nadie que vivió una vida longeva de 130, 40, 150 años. No. Vamos a morir. En un momento de nuestra vida tenemos que partir. Por eso Juan habla de esta manera. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Ya está, nosotros creemos en Jesús. Hemos creído en Jesús, tenemos la vida eterna. Pero el problema es no ser egoísta. El problema es cumplir la gran comisión. Ir por todo el mundo, ¿no? Y anunciando el Evangelio, predicando el Evangelio. Toda criatura, haciendo discípulos. Entonces, acá el problema es de los que no creen, de los que se rehúsan a creer en el Hijo de Dios. Para que no se pierdan. Es lo que tenemos que entender. Bueno, pero realmente los que se van a rehusar a creer en Jesús, que no van a aceptar, así como en aquel tiempo cuando Jesús estaba en la tierra ministrando, muchos se perdieron, muchos se condenaron, ¿no? Y van a resultar a condenación eterna. El Señor venga nuevamente, levante a los muertos de la trompeta final. Nosotros somos amigos del esposo, ¿no? Tenemos vida eterna con él. Creímos en él. Realmente dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Qué bueno. Y no hay, dice el apóstol Pablo, ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Yo creo, hermanos queridos, cuando nosotros nos diligentemente, como decía el apóstol Pablo, estudiamos la palabra de Dios, nos presentamos a Dios aprobados, vamos a tener realmente una vista panorámica de 360 grados. Vamos a poder ver todo tal cual. Y vamos a entender, y ahí sí, realmente, estando a la estatura de Cristo, vamos a entender lo que es bueno. Lo bueno que es seguirle a Jesús, ¿no? Lo que es bueno seguirle a Jesús, lo que hay que hacer sin esperar reconocimiento humano, sino el reconocimiento de Dios, que las cosas todo glorifiquen a Dios.
los talentos que Dios me ha dado los entregue para trabajar para la obra de Dios. Hermanos, agradecemos a Dios por esto. Y hasta aquí ha sido la lección de hoy, el estudio bíblico de hoy, habiendo terminado ya este capítulo 3, que realmente nos llevó dos clases estudiarlo, porque estamos estudiando versículo por versículo, aclarando algunas partes que por ahí uno no entiende y otras que sí son entendibles y que no hay necesidad de aclararlo, solamente hacer la lectura del texto, acompañado por supuesto con fragmentos de la película El Evangelio de Juan. Está preciosa, está preciosa. Voy a conseguir el link para que usted pueda verlo en casa, la totalidad de esta película, que es realmente muy hermosa, muy hermosa. Así que, hermanos queridos, me despido de ustedes, de los alumnos del Estudio Bíblico Vida Nueva Online, hasta el día domingo a la misma hora, 15 horas, si Dios así lo permite, por las plataformas por el canal de YouTube y la plataforma de Facebook. Que puede usted meditar nuevamente, lea nuevamente, lea el capítulo 3 que va a ser de bendición para su vida. Y va a descubrir otras cosas que quizás yo en esta clase no toqué, pero usted va a ver cosas tantas. Más lo que sabe, que no se olvide, y sabe demasiado, domina este tema, no haga alarde, no sea vanidoso. Sea vanidoso. Haga de cuenta que no sabe nada. Está cada día aprendiendo más, ¿verdad? Que a veces uno hace alarde de lo que sabe, ¿no? Habla con fechas, habla con historia del Antiguo Testamento y con todo esto habla. Pero yo creo que uno tiene que ser como Juan el Bautista. Necesario que él crezca y yo mengue. ¿Qué tal? ¿Verdad? Una bendición. Que Dios lo bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo a las 15 horas. Y no me olvido decirle que el mañana lunes tenemos el programa Un Encuentro con Jesús. Mañana tenemos noticias cristianas. Vamos a informar del panorama cristiano, cómo está. Y tenemos mucha noticia, testimonios tremendos. Y estemos orando para que todo esto mañana pueda haber internet pueda estar bastante bien, porque hay días que baja el internet. Yo necesito cierta cantidad de megas para subir, no tanto para bajar. Cuando no hay esa cantidad de megas para subir, se complica la misión y se corta. Lo oremos, ¿no? Pues, saludos a todos mis hermanos, a todos los hermanos varones y hermanas también de la iglesia Puerto de Paz. Que Dios los bendiga mucho. Dios los bendiga mucho. Más sabiduría y entendimiento. A todos mis hermanos allí en la iglesia de La Peña, en la iglesia allí en Bolivia, en La Paz, iglesia pentecostal misionera. Cariñoso saludo para todos los siervos que allí realmente estuve compartiendo la palabra con mis hermanos. Dios los bendiga, hermanos, y hasta aquí ha sido el estudio del día de la